Bueno, es importante a las 7:37 seguir recopilando reacciones respecto de lo que está ocurriendo tanto a nivel periodístico cuanto a nivel judicial. En estas horas, el asambleísta Fabricio Villamar ha planteado una comunicación directa al presidente de la Asamblea Legislativa para que ante el Pleno de la Legislatura sean convocados algunos de los personajes, autoridades y exautoridades, inclusive empresarios, que estarían vinculados a esta presunción de supuestos aportes ilegales para las campañas de Alianza País. Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Creo por la provincia de Pichincha, está aquí en A Primera Hora. Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Bienvenido, amigos, amigas. Buenos días. Bueno, expliquemos un poquito este pedido que le ha hecho usted al presidente de la Asamblea. Yo creo que hay varios momentos respecto del análisis que se está haciendo sobre el financiamiento de la campaña de Alianza País en el 2013, en el 2014, y en ese momento nosotros presumíamos con un par de colegas del bloque que no iba a tardar mucho en salir información respecto de lo que era el financiamiento del 2017, y en efecto esto es lo que ha sucedido. Le escuchaba con atención al ex prefecto de la provincia y creo que tiene razón respecto de la necesidad de pedir una auditoría. Yo creo que es absolutamente necesario eso, porque parte de las cosas que se requiere es tener transparencia, porque no podemos asumir a pie juntillas que el informe presentado públicamente por un medio de comunicación es la verdad absoluta, sino que esto tiene que contrastarse, y me parece que ese es un buen mensaje para la República. Ahora, la Asamblea no puede abstraerse de este proceso investigativo. ¿Por qué? Porque podrían generarse responsabilidades tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Servicio de Rentas Internas como en el Ministerio del Trabajo. Mira, si es que en el informe que decía los criterios sobre la financiación de la campaña 2013-2014, se decía que esas campañas fueron financiadas con empresas contratistas del Estado, se configuraba una especie de círculo vicioso en donde la empresa financia al partido de gobierno, el partido de gobierno asigna la obra es ganada por estas empresas y estas empresas vuelven a financiar al partido de gobierno. El último informe, en cambio, hace referencia a que se obtenían recursos no solamente de empresas privadas, sino también de instituciones públicas. Ahora bien, las empresas privadas tienen prohibición de financiarse, mejor dicho, los partidos políticos tienen prohibición de recurrir a recursos que no sean declarados. Cuando estos recursos ingresan y te sirven para una campaña, pero no entran en el presupuesto de campaña, en las cuentas de campaña, se establecen sanciones para las organizaciones políticas. Las sanciones son pagar entre 2 y 5 veces el monto que no fuera declarado, la posibilidad de que la organización política ya no reciba recursos del Estado, o incluso la posibilidad de que la organización política sea suspendida y no pueda presentar candidatos, amén de la posibilidad de la destitución de los funcionarios que permitieron esto. Entonces, se requiere no solamente que la Asamblea haga lo suyo, porque la Asamblea tiene que estar atrás de esto, Fabricio. O sea, la Asamblea en un caso tan delicado tiene que estar, porque estamos hablando de cómo se ha ido construyendo un sistema de financiamiento que es ilegal. Ahora, lo que da la impresión es que para unos casos sí, para otros casos no. O sea, en la primera publicación de Arroz Verde hemos visto mucha celeridad y una proactividad interesantísima de la Fiscalía, pero con la publicación... Lo cual no es condenable, ¿no? No. Está bien que claro. investiguen a todos los que tengan que investigar. Así mismo por es. mí que lo hagan con todos, no solo con ellos. Totalmente de acuerdo. Pero con la última publicación ocurre lo mismo. Y con la última publicación también hay una réplica, una respuesta del presidente que dice: una sola publicación de prensa no es la verdad absoluta. Entonces, que yo estoy de acuerdo con ese concepto. Pero en la otra sí valía investigar, en esta ya no. No, en esta también vale investigar, pero es que eso es lo que estoy diciendo. A ver, Alexis, lo que estoy diciendo es, en el caso 2013-2014 se establece que trabajemos sobre ese concepto, o sea, el hablar de condicionales mientras no exista una sentencia me parece que es lo correcto. Pudieron haber existido empresas que financiaron por fuera de la ley a estas organizaciones políticas, y en el año 2017 existe exactamente lo mismo. Entonces, tendrá que ampliarse en la Fiscalía el tema para poder vincular también a las empresas mencionadas, que es bastante probable que puedan salir indemnes porque demuestren que no es así, que el informe Macano termina siendo una falsedad. Sí, es posible. Porque pero esto tiene que salir de esta dónde. carta del representante jurídico de Reilactos que la
la saca ayer, en donde dice que incluso la empresa que es citada en este informe de Lucas Majano ni siquiera existía la fecha en la que se habrían hecho los aportes. Es bastante probable, por eso decimos, aquí lo que tienes es unos indicios que tienen que ser investigados y me parece que hay que dividir la investigación en dos partes. La primera parte, las responsabilidades penales que tendrán que ser revisadas por la Fiscalía de la República, y por otra parte las responsabilidades políticas y el seguimiento que tiene que hacer sobre un tema tan delicado la Asamblea. ¿Y a la Asamblea se puede convocar legislador a privados? Es decir, ustedes tienen capacidad y competencia de fiscalización sobre funcionarios y actores de lo público. Sobre fiscalización, sí. Las empresas privadas y sus representantes legales pueden ser convocados a la Asamblea. Tan así que hace 2 días, y tú estuviste ahí, viste cómo recibíamos, por ejemplo, a los representantes de los taxistas, de los representantes de los choferes profesionales. Sí, la Asamblea puede recibir a los ecuatorianos, porque aquí lo que necesitamos nosotros es una contribución cívica para la búsqueda de la verdad. Pero la Asamblea... Los taxistas y los transportistas fueron porque son parte interesada en la construcción de las reformas de la ley de tránsito. ¿Quién es la parte interesada en conocer la verdad? Pero en cambio acá estamos hablando de un rol fiscalizador. El otro es legislar. Sí, señor. Es fiscalizar. Sí, los señor. empresarios estarán dispuestos además a que les llamen a la Asamblea ir y cantar. No lo sé. Y evidentemente lo que sí existe es que no tenemos nosotros una potestad coactiva como para hacerles comparecer. Sí, a ciertos funcionarios. O sea, no están obligados, los privados no están obligados. No están obligados. Ni siquiera los públicos. Porque la ley, ahí hay una imprecisión en la ley orgánica, porque solo en los eventos de juicio político se están obligados los públicos a comparecer. No es cierto. ¿Sí? No es cierto. No es cierto. No, señor. Los funcionarios públicos tienen que concurrir a la Asamblea cuántas veces sea necesario. ¿Está obligado, pues? En la ley orgánica de la función legislativa. Pero no les obligan, si quieren van, si no mandan un delegado no van. No es cierto, porque cuando un funcionario público requerido por la Asamblea no va por segunda vez, puede ser sujeto de destitución, Fabricio. Pero puede mandar un delegado, no es que el ministro puede ir. Sí, pero la Asamblea, mira, las comisiones... O puede mandar por escrito las respuestas, pues, asambleísta. Eso dice la ley. No. La ley lo que dice es que la Asamblea podrá requerir a que los funcionarios vengan. Y hay veces en que la Asamblea puede recibir a los funcionarios por delegación. Pero también te fijarás, y tú también cubres la Asamblea, que muchas veces las comisiones a este tipo de delegados le dicen regrésese nomás para pasar. Sí, pasó la semana pasada. Pasó en la Comisión de Justicia, donde se esperaba pasan relaciones internacionales, pasan en todas partes. Entonces, quedamos claros en que la Asamblea sí puede convocar a los funcionarios. Además ahora, hay funcionarios del Estado, sí, sería una locura que los ministros y funcionarios se nieguen a ir. Pues. Exactamente. Entonces, sí, la Asamblea tiene potestades para enjuiciar políticamente a cierto rango de funcionarios. Sí, no a todos. No a todos. El juicio político. Sin embargo, la Asamblea en su facultad de fiscalización puede llamar a cualquier funcionario. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok, de acuerdo. Entonces sí puede llamarlos. No, estoy diciendo que sí puede. Lo que estoy diciendo es que el funcionario no está obligado a comparecer. No, eso es lo que estoy diciendo. No, eso es lo que estoy diciendo. Pero si además convocas al pleno... Los privados, eso lo conversaremos más tarde, ley en mano. No hay ningún problema. Me ubico en el tema de la fuga de Alvarado, donde acudieron todos los ministros que fueron convocados. O sea, si es al pleno, sí, pero digo, y yo insisto, a los privados, a los que están señalados en este informe, hay competencia de la Asamblea para llamarlos. Si ellos no van, simplemente no van. Pero planteémonos lo siguiente. Yo pensaría que el Ecuador sí debe estar de alguna manera preocupado sobre cómo es el financiamiento de la política. De acuerdo. Ok. Si es que el financiamiento de la política se ha hecho con recursos mal habidos, es importante que la Asamblea tenga un ojo puesto en esto para que se pueda desenmascarar qué es lo que sucedió. Pero estos recursos no es que surgieron por generación espontánea y no es plata que creció en los árboles, es plata entregada por empresas privadas. A cambio... Cuando estas empresas privadas fueron contratistas del Estado, ahí tú puedes tener un elemento que en la justicia puede ser procesado. Hay otros que en cambio pueden ser aportes voluntarios de las empresas. Otra cosa que dijo el prefecto, el exprefecto, que administraban los recursos de las donaciones de los militantes, eso se llamaban diezmos. Esa es parte de las cosas que tenemos que tener en claro. Otra cosa que es necesario tener en claro es que también está en discusión el sistema de las facturas falsetas con las cuales algunas instituciones públicas pagaron servicios que nunca recibieron o pagaron bienes que nunca recibieron. Por lo tanto, tienes varios elementos que cruzar. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la República y con lo que acaba de decir que tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado. ¿Por qué tiene que ser ante el Pleno a nivel político? Tiene que ser investigado a nivel judicial, sí, pero Fabricio Villamar nos ha dicho la Asamblea no se puede abstraer. ¿Por qué en el Pleno? ¿Por qué no en la Comisión de Fiscalización, por ejemplo? Es eventualmente que va a llegar el proceso a la Comisión de Fiscalización.
Sí, eso puede llegar a de la lo que Comisión ocurre, de de Justicia. lo que Sí, se pueda claro. derivar en el Pleno. Sí, señor, exactamente. Pero ¿por qué en el Pleno primero? Porque yo siento que llega un momento en donde llegas a un proceso desgastante en las comisiones. Y en el Pleno tú tienes la posibilidad de que la gente vaya y se exprese, vas a grabar todo y a partir de eso podrás jalar la piola. Creo que es necesario. ¿Cuál es la otra posibilidad? No llevarlas al Pleno, ¿por qué? ¿Qué corona? El Pleno es el máximo organismo de la Asamblea, estamos de acuerdo. Entonces que vayan al Pleno, pues. O les tiemblan las rodillas. ¿Qué le ha contestado el presidente de la Asamblea? ¿O no le ha contestado todavía? No he recibido una contestación. Hablé con el presidente el día de ayer, le dije, mira, estoy cumpliendo con lo que el presidente de la Asamblea pidió. Que tratemos de evitar esto de meter los cambios de orden del día para poder organizar las sesiones y que más bien pidamos directamente al presidente y el presidente las pone en el orden del día. Y hoy que se trata el tema de la investigación de Odebrecht y Arroz Verde y tal, ¿podría insistir usted en su pedido, legislador? Me parece que podría ser el escenario quizás ideal para que... Para el caso Arroz Verde yo ya pedí que esto se trate en el Pleno hace 3 semanas. 3 semanas. Esto ya fue solicitado. Ahora, este baño de verdad, que es un cliché que le encanta al contertulio, que se exige desde hace largo rato en nuestro país. Yo menciono ese cliché porque cada que hay una coyuntura se dice lo mismo. Se necesita un baño de verdad. Sí, es que hay muchos lugares como el baño de verdad, la fiesta democrática. La farra de Alianza País o también el financiamiento de otras organizaciones políticas. Uno de sus compañeros de bancada me decía antes de ayer en la asamblea, Homero Castañer, en estas elecciones últimas seccionales había provincias donde venían artistas de primer nivel. ¿Y quién financia todo eso? Artistas que cuestan mucha plata. O sea, ¿el baño de verdad con todos o solo con los del arroz de color verde? Yo pensaría que es con todos. Yo creería que es con todos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si se descubre que en la campaña de Creo, más allá de los recursos que destina el CNE, había... Tienen que buscarse las responsabilidades. Tienen que buscarse las responsabilidades. Pero en esto no podemos... A ver... No podemos solamente agarrar y estar presumiendo que solamente fue en la campaña de Alianza País. Es bastante probable que haya pasado en otras campañas. Es bastante probable que en las campañas de los cantones o de las provinciales haya existido desvío de recursos físicos del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Con el candidato a la reelección. Sí, señor. Pues es bastante pasar, probable, ¿no?, que que esas cosas sucedan. Acuérdate, yo les denunciaba a ustedes cómo se utilizaban camionetas del municipio de Quito para la campaña de reelección de Augusto Barrera. ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de eso? Y ahora actualmente también para la campaña de Moncayo. Imagínense. Entonces estamos de acuerdo. Y la investigación, los hermanos Troya trabajando. La investigación es erga omnes, amigos. La investigación tiene que ser abierta. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos en este momento? Los datos del financiamiento de la campaña de Alianza País, que es mucho más grave, porque formaron un gobierno que se dedicó a el hiperpresidencialismo les permitió tener un control absoluto de todo, inclusive de los organismos de control. Y por eso puedes haber tenido estos casos que no eran auditados y no eran seguidos y permanecían ahí a los ojos de todo el mundo y todo el mundo pensando que esto es normal cuando llegas al gobierno y no es normal. Cierro esto en 30 segundos. Le pregunto a Fabricio Villamar, ¿cuál debe ser el rol en este momento del Consejo Nacional Electoral? Dejemos de lado a la Asamblea, la Fiscalía, el CNE. ¿Debería comenzar una nueva auditoría sobre las cuentas de las organizaciones políticas? Sí, señor, porque no está cerrada la auditoría a las cuentas del año 2017. Y este es el momento, entonces. Pero exactamente, entonces, si es que el Consejo Nacional Electoral, luego de que tienes una denuncia pública sobre la cual se han hecho eco no solamente representantes de los ciudadanos en la Asamblea, sino también periodistas, y esto termina de alguna manera afectando la credibilidad en el sistema de control de gasto electoral, quien tiene la responsabilidad es el Consejo Nacional Electoral. 2 consejeros salieron a hablar y decir que iban a empezar una investigación porque encontraron doble contabilidad en el manejo de la campaña del 2013. Esa doble contabilidad, por ejemplo, es la que te permite utilizar las sanciones establecidas en el Código de la Democracia, que serían las que les he mencionado. La posibilidad de que se les multe a la organización con un pago de 2 a 5 veces de los valores recibidos, el quitarles el financiamiento electoral nacional que tiene la República del Ecuador, el quitarles temporalmente la inscripción del registro de la organización política. Esto implica la imposibilidad de presentar candidatos y además la destitución de los funcionarios que hubieran participado en este proceso. Para cerrar, le quisiera preguntar al asambleísta Villamar, hoy tienen que definir el tema de la elección de las autoridades de estas 3 comisiones que están pendientes. Usted fue el rebelde del bloque de Creo que no votó por el acuerdo al que llegaron, ese acuerdo antinatura
se juntaron el agua y el aceite. En donde el tiempo me da la razón. Estamos listos para los lugares comunes. Se juntaron el agua y el aceite. El Valle de Verdad, la fiesta democrática. Y usted fue el rebelde de Creo. ¿Qué pasa con ese acuerdo legislativo entre Creo y Alianza País? Bueno, yo lo que creo es que, por ejemplo, con la votación del día de ayer, se expresa claramente que no existe en la gente de Alianza País una voluntad clara de ir a los casos de fiscalización que se requieren. Y si es que esto pasa aquí, veamos qué es lo que va a suceder con el caso de la ministra de Salud. Porque me parece que esos son elementos que hay que ir midiéndolos con cómo se van presentando. Me parece que aquí deberíamos preocuparnos de que el pacto se cumple para nombrar el presidente, pero no se cumple para nombrar las comisiones. El pacto se cumple para nombrar el presidente, pero no se cumple para, por ejemplo, los casos de fiscalización. Puntualmente, ¿cómo va a votar hoy? Exactamente igual como lo hice la vez anterior. Yo no soy parte de este acuerdo. Este acuerdo no me representa. No podemos nosotros decir que somos oposición y darle los votos a la gente del gobierno para que tenga una presidencia que termina finalmente organizando una votación en donde terminan salvando a gente que está cuestionada. ¿Está secuestrado Litardo, legislador? No creo. No. Yo creo que el presidente Litardo es una muy buena persona. Me parece que el presidente Litardo intentará llevar adelante su presidencia. A mí también me parece una buena persona, pero me da la impresión de que está como secuestrado, de que lo tienen a él acorralado. Esperaría que no. Y esperaría que no, porque eso sería quitarle la independencia que requiere la Asamblea Nacional. Parte de los ejercicios de recuperación de la institucionalidad debería ser la independencia de la Asamblea. Y una Asamblea que en los ejercicios de fiscalización no le tiembla la mano. Si tienen que buscarle las cuentas a todas las organizaciones políticas, que lo hagan. Una Asamblea que no esconda las responsabilidades de sus propios integrantes. Y del mismo modo creo que es necesario exigirle a la Fiscalía celeridad para que amplíe las investigaciones en todo lo que tenga que investigar. Gracias, Fabricio Villamar en nuestros micrófonos. Gracias, asambleísta. Siempre un gusto, amigos. Buenos días. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, 754.